El texto que vamos a leer hoy es un texto muy teológico, muy profundo, pero voy a saltar parte de cosas muy importantes que hay porque creo que merecéis también el que sea un poquito breve, y hay personas mayores aquí también. Estamos haciendo una serie, nosotros le llamamos series, estamos exponiendo un libro de la Biblia, en este caso el libro de Efesios, que escribió Pablo en su arresto domiciliario, como habéis visto antes, y vamos haciendo por partes, poco a poco, y hoy nos toca la última parte de este texto. Así que los que no habéis estado anteriormente, pues igual os sentís un poco desituados, aunque voy a intentar que nos situemos juntos ahora. Vamos a leerlo. Es un texto que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 24. Efesios 6, del 10 al 24. Muy bien. Por lo demás, hermanos míos, de libertad también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, ese personaje que antes hemos visto escenificado, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y a modo de spoiler, quiero empezar justamente con estas últimas palabras. A veces nos puede parecer que cuando nos enfrentamos a textos bíblicos, las conclusiones, los saludos finales son un poco como coletillas, ¿no? Están ahí para dar referencias, para saber, como decía el mismo apóstol Pablo, para que sepáis de mí o de nosotros, pero hay mucha riqueza en ellas. Y esta última frase me ha cautivado ya desde hace 15 días. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hoy es un día de homenaje a nuestros mayores, y ellos son la gran ilustración de estas palabras. Los que ahora sois mayores habéis sido una generación que habéis sufrido muchísimo. No han sido tiempos fáciles. Ahora son tiempos difíciles en otros aspectos, pero los vuestros fueron muy duros. Muchos de ellos nos contarían muchas cosas, y algunos de ellos incluso ahora son viudos, viudas, o han perdido familiares queridos, pero jamás su amor a Dios se ha alterado. Yo, si nos quedamos con esta lección, creo que ya está. Cuando hemos cantado Cuando allá se pase lista, mi padre ha cantado eso. Y me he acercado a mi tiet Eusebi porque sé que son ejemplos de amor inalterable. Mis abuelos fueron ejemplos de amor inalterable. Se rieron de ellos, se burlaron de ellos, estos cristianos, todo. Bueno, como hoy en día. La pregunta es, ¿qué les llevó a ese amor inalterable? ¿Por qué nos han dejado ese ejemplo de fidelidad? Y a la vez, nos guste o no nos guste, esa fidelidad nos compromete a los que vamos detrás. ¿Sí? No sé si estáis de acuerdo o no, pero el testimonio que ellos nos han dejado nos compromete. Porque tenemos que posicionarnos delante
de este ejemplo que ellos nos han dejado. Yo no puedo evitar, cuando vienen momentos difíciles en mi vida, en pensar en ellos. Y para mí me llena y me anima poder decir, porque ellos han podido, yo puedo también. Así que lo hemos dicho, pero no es protocolo. Gracias. Gracias a todos los mayores que habéis salido aquí al frente y los que no, o los que nos estáis viendo, porque sois ejemplo de amor inalterable. He titulado a esta reflexión Firmes y adelante. ¿Alguien le da alguna pista de algo? Vale. Acabaremos luego con ello, ¿eh? Firmes y adelante. Creo que es el resumen de lo que Pablo quiere decir a los hermanos. Sabéis, ya se dijo, que es una carta que Pablo escribe desde el arresto domiciliario y va dirigido, es una epístola circular, va no solo para una iglesia en concreto, por eso no vemos que empiece diciendo a los hermanos de Éfeso, sino que omite esto. Y además, aunque sí que habla de Tíquico, que es quien hace llegar estas noticias, pero se distribuyó esta carta por toda el Asia Menor. Y también a nosotros, como decían antes en el sketch, ¿no? Llega hasta nosotros. Pablo quiere que prestemos atención a este amor inalterable que nos queda, por ejemplo. Y este amor inalterable hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, no es gratuito. ¿Sí? El amor no es gratuito. Si tú amas a alguien, amas a tu pareja, por ejemplo, no debería ser gratuito. ¿Se lo has demostrado? ¿Se lo has dicho últimamente? Pruebas son amores y no buenas razones. Y tenemos a un Dios que demostró su amor enviando a su Hijo, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo como somos, Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora, Pablo acaba de escribir a los hermanos a los que dirigía esta carta, mucho más allá de los de Éfeso, y les acaba de, desde el arresto domiciliario, escribir, junto con otras cartas que también escribió, animarles a vivir consecuentemente como cristianos en medio de un mundo muy difícil. Éfeso no era tan diferente ahora a nosotros, o las ciudades que le rodeaban. Había un tema de amor por el lujo, por el derroche, consumismo, podríamos decir. Había un tema de magia, de ocultismo. Había un tema de religiosidad, falsa religiosidad. Había el culto a la diosa Diana, Artemisa. Había un tema muy importante de promiscuidad social a nivel sexual. Había auténtica depravación, como se dice hoy en día mucha gente, el sexo por el sexo, sin más. Y todas estas cosas estaban en esos tiempos ya también. Nos parecen ahora nuevas, pero ya estaban. Y Pablo les dice, mirad, vosotros, empezamos en el capítulo 4, versículo 1, vosotros tenéis que vivir en la iglesia de una manera que Dios quiere que viváis, con una ética concreta, con un amor entre vosotros. Tenéis que vivir, capítulo 4 y parte del 5, en vuestras vidas moralmente, de una manera digna como Dios quiere. Tenéis que vivir, capítulo 5 y parte del capítulo 6, en vuestras casas, consecuentemente también como cristianos, viviendo en amor, en respeto, en obediencia. Tenéis que vivir, por último, lo vimos el domingo pasado, capítulo 6, en nuestra vida espiritual de una manera también consecuente, obedeciendo, incluso en nuestro mundo laboral, como acabamos de ver ahora. Pero Pablo va a dejar 3, no opciones, sino 3 mandamientos. 3 cosas inevitables si queremos seguir amando al Señor inalterablemente. La primera la encontramos en el versículo 10. Fortaleceos. Hermanos mayores, os veo mucho más fuertes que los que vamos detrás, pero por si acaso, fortaleceos. Cuidad vuestras fuerzas, pero no tanto vuestras fuerzas particulares, porque las fuerzas son muy relativas. Fortalecerse en, y va a utilizar 2 veces esta preposición propia, en el Señor. Y luego añadirá, fortaleceos en el poder de su fuerza. Hoy leíamos arriba un grupito, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que fortalecerse. Tenemos que trabajar para estar fuertes, hermanos.
Mirad, yo hago natación 2 veces a la semana y le tengo auténtica manía. O sea, nadar, si a mí me dicen un deporte, es el último que escogería, pero tengo una desviación de espalda brutal. Entonces, yo puedo nadar para que no me duela la espalda, o puedo ir a nadar porque ya me duele la espalda. No sé si entendéis la diferencia. La Biblia nos llama a que estemos fortalecidos constantemente, no cuando vienen pruebas, no cuando hay dolores, no cuando hay dificultades. Nos llama a que seamos preventivamente luchadores para tener las fuerzas del Señor en nosotros. Cuando estamos mal, sí, pero también cuando estamos bien. Constantemente fortalecidos en el Señor. Y os digo una cosa, las fuerzas del Señor no se acaban. Si no se acabaron para mis abuelos ni se han acabado para mis padres, yo estoy convencido que me van a quedar fuerzas para mí. Y esas son las fuerzas que yo necesito, no las mías propias, porque las mías os tengo que confesar que son muy delicadas. Pero fortalezcámonos en el Señor. El segundo mandamiento que nos va a dejar el apóstol Pablo es vestíos. Versículo 11. Primero fortaleceos y luego vestíos. Mirad, a veces vamos desnudos por la vida. Y el apóstol dice, si queréis vivir consecuentemente conforme a todo lo que os he dicho, vestíos de toda la armadura de Dios. Y Pablo va a destacar, primero, con qué hay que vestirse. Segundo, por qué hay que vestirse. Y tercero, con qué, por qué. Y tercero, para qué hay que vestirse. ¿Con qué hay que vestirse? Y aquí nos habla de una armadura. Pablo estaba en arresto domiciliario. Algo parecido a lo que nos va a pasar próximamente a todos. Ya os lo digo. Porque tengo la convicción de que la nueva persecución de los creyentes va a venir por arresto domiciliario. Es decir, tú piensa lo que quieras, te vamos a respetar, pero ni se te ocurra decir nada. Quédate en tu casita en silencio. Pero la Iglesia de Dios va a tener que sufrir por denunciar y por decir aquello que la Biblia dice. Pablo está no en la cárcel, que es diferente, está en un arresto domiciliario. Y en aquella época los arrestos domiciliarios no es como ahora, que te dicen, mira, cada 24 horas tienes que ir al juzgado, allá abajo al pueblo, al lado de las Ramblas, y enseñar tu DNI para que sepamos que no te has ido por ahí y vuelve a casa. O pasa la Guardia Urbana de vez en cuando a comprobar, eso existe aún, el arresto domiciliario, a comprobar que tú estás en tu domicilio. En aquella época la cosa era mucho más seria. Un arresto domiciliario era algo que había que vigilar mucho. El Imperio Romano era muy serio en estas cosas. Y te plantaban un pedazo tío de 2 metros en la puerta de tu casa, con su casco, con su lanza, con su coraza, que vigilaba que tú no te escaparas de allí. No podías salir. Y Pablo observaba día a día aquellos relevos de guardia, aquellos soldados romanos que custodiaban y se aseguraban que él permaneciera en el arresto domiciliario. Y probablemente de allí es que Pablo toma toda esta gran ilustración sobre la armadura de Dios. ¿Con qué hay que vestirse? Yo una vez fui a unas charlas una semana entera sobre la armadura de Dios. Y creo que alguna vez ya en esta iglesia hemos predicado sobre esto. Entonces, por amor, como decía antes, a los que nos visitáis y por amor a las personas mayores, no voy a entrar casi en detalle, sí os dejo un vídeo que está subtitulado porque es en inglés, pero nos ayuda ilustrativamente a entender cómo era esta armadura que llevaban los romanos. Use every piece of God's armor to resist the enemy in the time of evil, so that after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the sturdy belt of truth. And the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. In every battle, you will need faith as your shield, to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. Put on salvation as your helmet. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pray at all times, and on every occasion,
in the power of the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayers for all Christians everywhere. Dice el apóstol, vestíos de toda la armadura de Dios. Es importante este toda. No podemos descuidar ninguna de estas herramientas si queremos permanecer con un amor inalterable y haciendo para nosotros las fuerzas que vienen del Señor. Esta armadura que está compuesta de un cinturón, el cinto de la verdad. Ceñir vuestros lomos, dice nuestra versión. Junto a la túnica ponían encima ese cinturón que sostenía el cuerpo. Esa es la verdad que debe caracterizarnos. Yo soy el camino, dijo el Padre, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Deberíamos ser hombres y mujeres que viven y defienden la justicia por encima de todas las cosas. Pero empezando haciendo justicia nosotros a la medida de la justicia del reino de Dios. El calzado preparado para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, dice el apóstol, sobre todo el escudo de la fe, con que apagar los dardos de fuego del maligno. Esas flechas que lanzaban y que ellos se protegían con este escudo, porque realmente a veces nuestra fe se tambalea o nuestra fe es atacada incluso por nosotros mismos. Así que luchemos por nuestra fe, por mantener nuestra fe. El casco, aquí dice el yelmo, el casco de la salvación. Protejámonos, protejamos nuestras mentes también. Pensemos, valga la redundancia, en qué pensamos. Llenemos nuestra mente de Cristo. La espada del Espíritu, que es, especifica el apóstol, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y nos anima a que nos protejamos con la espada, con esa espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo del corazón. Ahora, sabemos o nos ha dicho el apóstol con qué hay que vestirse, pero ¿por qué? Y aquí aparece una palabra clave en el versículo 12, la palabra lucha. Estamos en lucha, esto es una batalla. Si tú has venido en esta mañana aquí, nunca puedes decir que es por casualidad. Bueno, no, es que me lo ha dicho alguien que venga y bueno, venga, yo vengo, ¿no? O si llevas años en la fe viniendo, no estás aquí porque sí, nada es porque sí. Y hay una batalla espiritual que se desencadena alrededor de tu vida. Aquí, en el versículo 12, se nos habla de toda una jerarquía espiritual del mal. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, son expresiones de esa jerarquía encabezada por el diablo, tal como dice el versículo 11, que también la encontramos en la epístola en cuanto a las jerarquías divinas. También se habla de gobernadores, de potestades, que son las que están a favor nuestro de parte de Dios. Pero él dice, el apóstol, tened en mente que hay toda una batalla espiritual. No iba a hacerlo, pero lo hago muy rápido. Bueno, mis abuelos, si no salen mis abuelos, reviento. Mi abuela Pepita, ahí está su hijo Ausebi, mi abuela Pepita practicaba el ocultismo. Ella siempre nos decía a los nietos, ni os acerquéis ni para jugar, ni en broma. Y se ponía muy seria en esto, porque había vivido mucha realidad esa. Tal fue así que en época del franquismo, en época de la guerra, se juntaban y hablaban de por dónde iba a atacar el enemigo. No era algo de juego, no era algo que puedas decir, bueno, vete a saber. Un día llamó a un pintor, creo que ya os lo he contado una vez, ahora con lo del pintor me ha venido a la mente que creo que ya me repito, me hago mayor también, pronto saldré aquí adelante. Un día llega un pintor a casa y ve aquello, y aquel pintor era cristiano, y le dice, se siente con autoridad para decirle, señora Pepita, esto fuera. Ahí había estampitas, había de todo. Y mi abuela contaba que por un poder que ella nunca había podido llegar a entender, dobló su rodilla y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salva?
pasó del extremo más oculto al extremo más espiritualmente hablando evangélico del Evangelio. Mi padre, como sabéis, nos dejó este año. Bueno, no nos dejó porque está esperándonos, pero le pregunté el año pasado, le digo, papá, cuéntame eso, que la abuela siempre ha contado, ¿qué tal? La papita siempre había explicado, no sé si Eusebi, tú estás de acuerdo en lo que explico, pero mi padre me dice, mira, Dani, yo no me acuerdo de nada casi, yo era jovencillo. Pero lo que sí te puedo contar es que cuando eso ocurrió en casa, las cosas caían de las estanterías solas y temblaban. Yo nunca he sido muy dado a hacer todas estas cosas que a veces nos parecen paranoicas, ¿no? Pero hay una realidad espiritual, hay una guerra espiritual, claro que la hay. Y cuando tú sales de aquí y están peleando por tu vida, Cristo ya lo ha hecho muriendo en una cruz por ti, pero el diablo sigue peleando para que tú no hagas tuyo el Evangelio. ¿Lo puedes entender eso? Bueno, batalla espiritual. Bueno, observar el mundo. Decidme cómo está nuestro mundo. ¿Dónde está ese superhombre capaz que había dicho y había proclamado, no necesitamos a Dios, Dios ha muerto, como dijo Nietzsche? Así nos va. Así nos va. Ya hay una batalla espiritual por conquistar tu vida. Y los que somos creyentes estamos en esa batalla también. Y Pablo dice, no os despistéis, no os quitéis vuestra vestimenta de armadura. Porque hay una lucha muy fuerte. Y mientras Dios quiere, como dice la propia carta de los Efesios, reunir todas las cosas y quiere reconciliarnos con Dios, tenemos al diablo, al enemigo que quiere destruir. Los teólogos hablan de creación y anticreación. Y esa lucha está y nos va a acompañar. Pero, spoiler nuevamente, la victoria es de Jesucristo. Él venció porque murió, resucitó, volverá en gloria y la batalla final ya está ganada. Pongámonos la armadura, pero la batalla final ya está ganada. Y aquellos que nos han precedido, que ya no están con nosotros, descansan en la presencia de este bendito Dios. ¿Para qué? Última pregunta en cuanto a la vestimenta. Para que resistáis, dice el apóstol, en el día malo, versículo 13. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado vuestras luchas, cuando lleguéis a ese momento en que podáis decir como el apóstol Pablo, he acabado la batalla, he guardado la fe, cuando todo esto ya lo tengamos, estaremos firmes delante de nuestro Dios. Habiendo acabado todo, versículo 13, y lo repite de nuevo en el 14, estad firmes, fortaleceos, vestíos y estad firmes. Firmes y adelante. Firmes y adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes y adelante. Y acabará el apóstol diciendo, mientras os fortalecéis, mientras os vestís, mientras os mantenéis firmes, no dejéis de orar y de velar. Versículo 18. Orando en todo tiempo y velando en ello. Atento, atento hermano, los ojos bien abiertos, porque el ataque viene en cualquier momento. Y creo, de verdad os lo digo, que las generaciones que nos siguen, cuando hemos girado nuestra cabeza hacia las generaciones futuras, van a necesitar mucho de esto. Vienen momentos que no van a ser fáciles. Y hemos de estar preparados como iglesia y hemos de preparar a nuestros hijos y hemos de preparar a nuestros nietos. Orando y velando en todo tiempo. ¿Sabéis qué le preocupaba a Pablo? Es curioso porque podía haber dicho, oye, orad por mí, versículos 19 y 20, orad por mí para que se me acabe el arresto domiciliario. ¿No? Eso es lo que haríamos nosotros. Ora por mí para que me cure. Ora por mí para que encuentre un trabajo. Ora por mí. ¿Sabéis cuál era la preocupación de Pablo? Lo repite 2 veces. Que pueda hablar con denuedo el Evangelio. Que nos venga lo que nos tenga que venir, hermanos. Pero que el Evangelio sea nuestro patrimonio y nuestra gran riqueza, allí donde estemos
y allí donde vayamos. ¿Y qué evangelio es este? Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cómo explicar esto sin que suene a teología y realmente seamos conscientes de ello? Dios te ama desde la eternidad. Lleva siglos y siglos y siglos amándote porque te conocía antes de que nacieras. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, ¿eh? Y viendo que cada uno de nosotros dimos y damos la espalda a Dios, Dios lucha al máximo para que nos reconciliemos con Él. Por eso el mismo apóstol Pablo dirá, como embajadores en Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Nuestro mundo sigue dando la espalda a Dios, pero te voy a decir una cosa, Dios ya lo ha hecho todo. Todo. No hay mayor amor que esto, decía el mismo Señor Jesucristo, que uno ponga su vida por aquellos que ama, por aquellos que son sus amigos. Vosotros sois mis amigos, decía Jesús. Tú eres el objeto de su amor. Y mirando quién podía pagar un sacrificio como antiguamente hacían en Israel para limpiar nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestro errar, Dios mira desde los cielos y busca quién puede ocupar ese lugar y no lo hay. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Decimos a veces que todos somos buenos. Mentira. Mentira. Nos hacemos daño incluso a nosotros mismos muchas veces. Ya no digo a los que tenemos alrededor. Fallamos en eso. Pero Dios demostró, como decía antes, su amor en que siendo aún así como somos, Cristo Jesús murió por nosotros. De eso ya hace 21 siglos que Cristo vino. Pero el precio de tu rebeldía, de mi rebeldía, de tu pecado, de mi pecado, el precio por aquel quiere luchar el enemigo, ese precio está pagado y saldado. Esa cuenta está saldada. Y yo que soy contable me encanta este término. Debe y haber cuadran. Cero. El saldo está saldado. Y Cristo va a volver. Hermanos mayores que habéis estado aquí, me gusta cuando algunos utilizáis expresiones, decir, bueno, no sé si llegaré o no llegaré a que el Señor se me lleve o va a venir Él. Estáis ahí. Y eso es bonito. El mismo Pablo lo decía. Vivamos con esta fe. Vivamos con esta armadura, fuertes en el Señor, vestidos con su armadura y firmes y adelante. Porque diga lo que diga este mundo, Cristo vino. Y eso está demostrado históricamente. Pero diga lo que diga este mundo, Cristo va a volver. A Él sea la gloria. Vamos a terminar con este himno. Mirad, es un himno del 1868. Entonces podéis entender que el lenguaje no es nuestro lenguaje coloquial, pero podemos entender su sentido, su significado. Mantengámonos firmes y sigamos adelante en nuestra fe.